Definitivamente el módulo de fotoperiodismo ha sido uno de los más dinámicos de toda la formación dual. Aprendemos desde lo más básico en este tema del fotoperiodismo. Si muchos no sabemos tanto de fotografía. El fotoperiodismo creo que es una de las áreas que poco se explota en nuestro medio. Pocas veces se ven notas con fotoperiodismo. Yo pensaba que la fotografía solamente era sacar la imagen, reflejar o mostrar una imagen, pero en realidad va más allá. Informa, igual que como cuando uno saca una nota periodística, también la fotografía debe informar a la población. Muchas veces lo que aprendemos en la universidad es casi mucha teoría y ahora es la práctica. Lo que me ha ayudado mucho es a mejorar nuestro digital, subir videos, subir audios, que antes no lo utilizábamos, simplemente nuestra página era plana. Por ejemplo, con el tema de los migrantes venezolanos que están llegando a Bolivia, he podido contrastar información, he utilizado tecnologías para buscar información. Una mayoría de los periodistas podemos decir que le tenemos miedo a este tema del periodismo económico. Sin embargo, esta vez ha sido un reto, ¿no? Hacer una nota económica bastante amplia, un reportaje respecto a cuánto cuesta criar un hijo, era el tema que yo me había planteado. Lo que necesitamos los periodistas en sí es todos unirnos en función al gremio, ¿no? Y pelear porque tengamos legislación que fortalezcan el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a información. Muchas veces los periodistas nos conformamos o decimos esa fuente no me va a dar tal información y nos resignamos. Poder trabajar también de manera colectiva, creo que eso es lo que nos hace falta en Bolivia. Al periodista le hace falta plantearse nuevos retos. Nos hemos puesto muy cómodos, hemos visto superficialmente los temas, no los hemos profundizado y es lo que hace falta. Necesitamos ese tipo de periodismo, ¿no? Que sirva a la sociedad, que defienda esa libertad de expresión y además que pelee, interpele al poder y esté tras la información siempre.